Gloria a Dios. Hay una sierva que tiene una oportunidad, ¿verdad? Grinia Martis, con cada uno de nosotros. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Primeramente le doy gracias a Dios por estar aquí. Después al pastor por darme la oportunidad de estar aquí. Amén. Yo me presento. Yo soy la pastora Grinia, por la misericordia de Dios. Comencé la obra en Zúrich, pero ahora estoy cerrando un ciclo y abriendo otro ciclo, porque me voy el año que viene definitiva para Cuba. Ya en Cuba levanté una congregación, estuve 3 meses ahí, pasaron cosas, pero bueno, yo voy a volver a ir y vamos a ver lo que Dios quiere, amén. Y vengo de Suiza, amén, soy cubana, pero vivo en Suiza. Entonces, quiero compartir un pequeño de mi testimonio. Dicen que los pastores somos los más mentirosos, no los pastores, sino los predicadores, porque decimos, voy a terminar y ahí es cuando comenzamos a predicar. Entonces, yo voy a dar mi testimonio, yo no sé qué tiempo, no sé si dure 3 o 4 horas, pero estamos aquí para gozarnos. Por lo menos, denme 4 horas para poder testificar lo que Dios ha hecho, amén. Yo comencé mi ministerio primero como evangelista y Dios me daba la oportunidad de ir a muchas iglesias a predicar, a diferentes iglesias, amén. Y ahí comenzó todo. Yo no quería, pero el tiempo de Dios es perfecto. Entonces vamos a la palabra de Dios y vamos a San Marcos. Vamos a San Marcos 5. San Marcos 5. Amén. Vamos a ponernos de pie para reverenciar la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Marcos 5. Amén. Leo la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice el endemoniado Gadareno. Amén. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de él, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en sus sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas la cadena habían sido hecha pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Cuando vino pues a Jesús, le dejó de lejos, corrió y se le arrodilló a él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y dice el versículo 19, mas Jesús, después que fue libre, él dice, al entrar en la barca, versículo 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das para yo testificar tu grandeza, porque tu palabra dice que me conviene, Dios, testificar todo lo que tú has hecho en mi vida, Padre. Te pido, Dios, que seas tú tocando los corazones a través de mi testimonio, Padre. A través de cada palabra que yo diga, Dios, que seas tú poniéndola en mí, Padre, para que tu palabra pueda hacer efecto, Padre, en cada corazón, Dios, y puedan dar fruto, Padre.
Y sé tú libertando, Padre, en el nombre de Jesús, a cada persona cautiva, Dios. Sé tú sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. No sé cómo comenzar porque mi testimonio yo creo que le he dado una sola vez, hace muchos años, y de ahí para acá Dios ha seguido haciendo muchos testimonios en mi vida. Y no sé por dónde comenzar, pero voy a comenzar desde mi niñez. Según me dijo mi mamá, que ella quería un varón, no quería una hembra. Después, cuando yo tenía 1 año, dice que por poco me ahogo en la playa y que la misericordia de Dios me salvó. Después crecí en una familia, como se dice, nací en cuna de oro, porque mi papá era músico, tenía buena economía y no me faltaba nada. Hasta diente de oro tenía yo con 5 años. Después, a los 10 años, mi madre y mi padre se separaron. Amén. Y eso comenzó a traer problemas a mi vida. Ahora mi mamá es cristiana, pero en aquel tiempo ya no tenía Cristo. Yo tampoco tenía Cristo. No éramos cristianos. Según me había dicho mi mamá, que a los 18 años ella iba a la iglesia y que Dios la usaba, pero bueno, 18 años, ya después se apartó y fue para el mundo. Entonces, hermanos, a los 10 años comenzó mi vida. Ahí fue donde todo comenzó para mal y para mal. Y me recuerdo que con 8 años, que estábamos en La Habana, porque soy cubana, yo iba a la iglesia con una tía mía, era la esposa del hermano de mi papá, y me llevaba a la iglesia con 8 años. Yo no sabía, no entendía, pero ya yo veía, ahora entiendo que desde pequeña Dios comenzó a obrar en mi vida, amén. Como dice la palabra del Señor, que el Señor nos dice que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, amén. Bendito sea el nombre de Dios, como dice Jeremías 1:5, dice, antes que me formase en el vientre de mi madre, dice, y antes que yo naciera, ya Dios me había escogido y me había santificado para Él, amén. Y el enemigo sabía eso. Porque cuando Dios llama a una persona, el enemigo va a hacer todo lo posible para que esa persona no venga a los caminos de Dios. Van a haber obstáculos, amén, y van a haber momentos en que hasta la persona quiere quitarse la vida, que ahí voy. Entonces, hermano, ya ahí comenzó el rechazo de mi mamá hacia mí. El amor de mi madre ya yo no lo tenía. Entonces me sentía sola. Muy sola. Me recuerdo que mi madre en aquel tiempo había conocido a un hombre, se había enamorado de ese hombre, y me acuerdo que ella en aquel tiempo era muy celosa y fue vigilando al hombre, que si se iba con otra, no se me dejó sola a mí. Por ahí comenzó todo, encerrada, con 12 años con mi niño en un tiempo de carnaval. Me recuerdo que brinqué la pared, abrí la puerta y me fui para los carnavales con 12 años que yo tenía, con mi hermanito, que en aquel tiempo creo que tenía como 7 años. Era una niña, no sabía. De ahí, hermanos, mi vida comenzó y bueno, me sentía demasiado sola. Mi mamá me llevó a una escuela, no sé cómo se dice la palabra, me llevó a una escuela secundaria, pero era becada. Era una escuela que se salía cada 15 días. Y ahí, o una vez al mes, y ahí los padres visitaban a los hijos. Y yo creo que en el año que yo estuve en esa escuela, mi mamá fue 2 veces. Ahí comenzó el sufrimiento mío. Ahí me comencé a sentir sola. Hay cosas que mi mamá no sabe, tal vez ella pueda ver el testimonio. Comenzaron hasta a hacerme bullying, porque había un hombre que tenía problemas y como yo siempre me he acercado a las personas con problemas, me comenzaron a decir el nombre de ese hombre. Entonces mi mamá había ido para decirle a las personas, como se trabajaba en el campo, que yo no podía trabajar en el campo porque yo tenía astigmatismo, dolor de cabeza, y me ponen de jefa de brigada siendo nueva, y eso le cayó mal a muchos alumnos, y ahí comenzó la vida mía en la secundaria.
Después, hermano, me fui, ya estaba eso fue en 7º grado, ya después en 8º grado también estuve becada. Y me recuerdo, hermano, que ya en el tiempo de secundaria, porque hace muchos años, yo vivía con mi mamá, vivía con mi hermano y con el esposo de mi mamá. Yo me recuerdo, hermano, de las cosas que pasaban, porque a veces las madres, cuando no tenemos a Cristo, no sabemos lo que hacemos. Y yo me recuerdo, hermano, que para vergüenza mía lo testifico, pero tengo que testificar. Yo tenía 13 años y yo veía a mi madre haciendo las cosas con su esposo, y cosa de 13 años, ¿qué hago yo? Me quito la ropa y me acuesto arriba de mi hermanito, que tenía en aquel tiempo, creo que 8 años. Yo no sabía, yo hacía, porque aquellos tiempos no eran igual que estos tiempos. Amén. En aquellos tiempos, una niña de 18 años es una niña en estos tiempos, como decir, de 10. Y mi mamá, en vez de hablarme, de ayudarme, lo que hizo fue recogerme mis cosas, echarle en una maleta y me llevó para casa de mi papá con 13 años. Y le dijo a mi papá, ahí la tienes, yo no la quiero más. Mi papá era un hombre alcohólico, era un hombre músico, un hombre mujeriego. De hecho, éramos 2 hermanos con diferentes mujeres. Y ahí comenzó mi vida. Me recuerdo que como mi papá no se ocupaba de mí, yo ni iba a la escuela. Me iba para los dancing lights. No era cosa de hombre, porque yo era señorita, era virgen todavía. Pero me iba para la discoteca y mi papá me iba a buscar con una correa. Me decía que me iba a amarrar de la pata de la cama con 13 añitos. Y comencé a andar con personas que yo no sabía qué tipo de persona era. Me recuerdo que llegué a casa de unas mujeres lesbianas que yo no sabía en aquel tiempo qué cosa era el lesbianismo. Pero esa muchacha me recogió con mucho amor porque yo no tenía dónde dormir. Es decir, estaba en casa de mi papá. Me recuerdo también que como yo no quería estar ahí, cogí en una cajita de cartón de este tamaño y eché mi ropita y me encontré un perrito en la calle. Yo andaba con el perrito para arriba y para abajo y dormía en los pasillos con una cajita de cartón y un perrito con 13 años. Mi padre fue a la policía a decirle, le dijo a mi mamá que la recogiera porque en aquel tiempo él dice que le había dado la mitad de la casa por los hijos, no sé, cosas que pasan, que cuando los padres se separan, si tienen hijos, hay leyes. Y mi papá fue a la policía y me recuerdo que la policía llamó a mi mamá, Menores comenzó a atender, me vieron con un psicólogo, dijeron que yo tenía trauma. Yo creo que este testimonio nunca lo había dado completamente. Y la policía le dijo a mi mamá que si no me recogía la metían presa. Cuando mi madre me va a recoger, me recuerdo que me recogió y me dijo unas palabras que todavía están aquí. Claro que yo perdono, yo olvido, pero hay cosas que marcan la vida. Y mi madre me dijo, te recogí contra de mi voluntad. Y no voy a dejar a mi esposo por ti porque tú no me vas a dar lo que él me da. Y con 13 añitos lloré mucho. Entonces yo veía, porque era la realidad, que le daban pescado al esposo de mí, ella le daba el pescado a él y a mi hermano y a mi huevo, y me decía que él era el que buscaba la comida. Y pasó eso, entonces ya después me becaron en una beca y estuve en el pre-becada. Después eso fue en la parte oriental de Cuba, porque no nací en La Habana, nací en Santiago de Cuba. Y después mi mamá fue para La Habana, yo me fui para La Habana con mi mamá. Cuando llego a La Habana, estaba en el preuniversitario en 11 grado. Era muy inteligente, muy inteligente. De hecho, cuando terminé la secundaria, la única que aprobó matemática fui yo en mi aula, que fue cuando comenzó la revalorización y la mundial, que los tenían que comenzar hacer la prueba otra vez. Y vine para La Habana, hermano, y comencé el preuniversitario, pero yo no tenía ni ropa ni zapato. De haber nacido en una cuna de oro, yo no tenía ni ropa ni zapato que ponerme. Y
le decía a mi mamá que me prestara ropa para ir a la escuela, que tenía actividad o preparación física, y me decía que no, que ella no podía darme lo único que ella tenía. Con 17 años, ya tenía 17 años, me puse a trabajar en una textilera de 3 turnos y me tuve que hacer pasar por rockera porque no tenía que ponerme. Yo vivía vestida de negro con unas boticas que estaban rotas porque los rockeros en aquel tiempo andaban sucios. En aquel tiempo los rockeros, en mi edad, comían hasta de la basura y yo tuve que hacerme pasar por rockera a trabajar en una textilera porque yo no tenía que ponerme. Y yo decía que era rockera y yo no sabía ni, ya comencé a ir a fiesta de rock, pero yo ya era algo que me llevaba por yo decir que yo era rockera, que yo era friki, que yo era hippie, y era que no tenía más ropa que ponerme. Iba todos los días con la misma ropa, vestida de negro, para yo poder tener algo que ponerme. Tristemente comencé a conocer personas, mujeres, que estaban en el mundo de la prostitución, estaban en el mundo de la vida, ¿no? Porque hay palabras que cancelan aquí en los videos y entonces tengo que acomodarme. Estaban en el mundo de la vida, esas mujeres buscándose la vida, y comencé a andar con esas mujeres. Y ellas iban a buscar hombres a los hoteles y yo iba a acompañarla, como que me cogían a mí para disimular, pero yo lo que estaba aprendiendo. Yo tenía 17 años y me recuerdo que la policía nos cogió y a mí me preguntó, yo le dije que yo estudiaba, yo lo que hacía rato no estaba yendo, pero sí le dije que estaba en el pre, y la policía vio que yo era una niña todavía y la metieron presa, y ahí comenzó mi vida a andar con mujeres del mundo. Entonces me recuerdo que con 17 años yo me sentía mal, mi mamá ya no estaba con ese esposo, estaba con otro esposo. Pero antes de, me voy para Oriente a pasarme fin de año. Antes de eso me sentía mal con 17 años, estaba en mi casa. Hermanos, y como yo tenía timatismo, que me daban unos dolores de cabeza muy fuertes, yo me recuerdo que yo le decía a mi mamá que me dolía la cabeza y como que ella no me escuchaba. Ella no era cristiana en aquel tiempo. Y me sentía tan sola, me sentía enferma y cogí, en aquel tiempo mi mamá creo que estaba tomando una pastilla que es cloroazepósido, digo yo que sean esas, no sé, pero yo sí sé que yo me envenené con todas esas pastillas. Y estuve 3 días en coma en un hospital. Y allí mi mamá no se apareció. Me dieron el alta, me fui para mi casa, después me fui para Oriente, digo, me voy para allá. Y allá en Oriente conocí un muchacho que yo era una niña, es decir, ya yo tenía 18 años, después de eso 18 años. Y ahí es cuando yo me encuentro con un muchacho en la calle, yo dije, ya yo no quiero dejar de ser virgen, y como dicen en el mundo, le abrí las piernas, pero yo estaba consciente con 18 años lo que estaba haciendo, pero duré hasta 18 años, que cuando me llevan para el hospital, que yo me enveneno, tristemente mi mamá le dijo al médico que había sido por un hombre, y el médico le dijo, no, ella es virgen todavía. Y me voy para Oriente, para la parte oriental de Cuba, y allá conozco un muchacho que era un delincuente. Aprendí por las noches a robar los puercos, los cerdos, amarrarlo, por el día lo asábamos y lo vendíamos, y bueno, yo estuve 2 años en Oriente y mi madre nunca me llamó para ver si yo vivía, si yo moría, si yo estaba viva, y me sentía sola. Y ese muchacho me conllevó a mí a ir a casa de una tía mía y robarle a mi tía, romper la puerta de su casa, que es en otra provincia de Holguín, y fui siendo una niña porque yo tenía 19 años, todavía era un muchacho en aquellos tiempos, no como la mentalidad de ahora que están avanzados. Y más yo que el primer novio fueron a los 18 años. Entonces, tristemente, la policía
las huellas y todo, y bueno, mi mamá le dijo a mi familia, principalmente a mi primo, que si retirara la denuncia, que ella iba a buscar las cosas. Es verdad que en ese tiempo mi mamá trató de buscarlo todo para que yo no fuera presa, y le dijo, acuérdate cuando tú mataste a un hombre, lo que yo hice por ti. Pero el impío es así, el impío se olvida de todo lo que no tiene ni agradecimiento, ni compasión, ni misericordia, porque el impío no tiene amor. Entonces, después que apareció todo, nos retiró la denuncia y yo fui presa con 19 años, siendo una niña. Estuve 1 año y 8 meses en una prisión. Ahí aprendí, ahí sufrí, ahí pasé muchas cosas, ahí volví a quererme quitar la vida. Dios no lo permitió. Entonces mi mamá hizo una apelación, y esa apelación, en vez de el muchacho que me llevó a mí a la prisión, salió a los 8 meses. Pero como mi madre apeló, se demoró y estuve 1 año y 8 meses. Después fui para La Habana, regreso para La Habana. Y hermanos, cuando estoy en La Habana, yo no sabía qué hacer. Me puse a trabajar en un círculo infantil de educadora, pero como no me daba la cuenta también, y yo estaba en la calle. Pero dejé la escuela y el trabajo, y me recuerdo que yo tenía 21 años ya, y me comienzan unos dolores en el vientre muy fuertes. Unos dolores, hermano, que me doblaba, y yo tengo una tía mía que se llama Evangelina, y mi tía me lleva con el médico de familia, y el médico de familia le dijo, mira, yo le voy a mandarme probamato, pero hay que hacerle análisis. Dile que vaya al médico de su familia, que se haga análisis. Pero yo, 21 años aún, todavía era una niña, porque los tiempos de antes no son igual que los de ahora. Y hermanos, yo andaba en la calle. El meprobamato es un medicamento que te quita los dolores, pero que te pone bobo. Y eran tantos los dolores que yo tenía, que me tomaba, en vez de 1, me tomaba 2 y 3. Yo andaba por la calle que parecía que estaba endrogada. Entonces mi tía le dice a mi mamá, mira a tu hija, recoge a tu hija y mira a ver lo que tiene. En aquel tiempo era cuando comenzó la enfermedad del SIDA, del VIH, que buscaban a las personas en una ambulancia, envuelta en un nylon, con enfermera, con policía. Y mi mamá, en vez de llevarme al médico, cogió y buscó una ambulancia con una enfermera y me llevó para el hospital de Loco. Me llevó para Mazorra, que queda en La Habana, el hospital más grande que hay en Cuba, en La Habana, porque quería deshacerse de mí. Y cuando me llevó allí con la ambulancia, que me montaron en la ambulancia, sin ella llevarme un médico, sin ver lo que yo estaba pasando, sin ver por qué yo estaba tomando esos medicamentos, allí no me aceptaron. Y el director del hospital, porque hasta allá ella fue a hablar con el director y le dijo, no, porque ella no tiene expediente aquí y no la conocemos. Y me llevó para el hospital donde yo estaba cuando me envenené, y allí me llevó y ahí me dejó. Y me llevó, eso fue por la tarde. Al otro día viene el médico a pasar visita y dice, ven acá, pero ella, ¿qué tiene? Y le dije, médico, mi mamá me trajo porque tengo dolor de ovario. Me hicieron análisis y resulta que lo que tenía era infección en los riñones, que se refleja en la parte de adelante a las mujeres. Era infección en los riñones. Y ese mismo día me escapé del hospital, brinqué un muro, me metí en una casa, me dieron una ropita vieja y fui para mi casa. Y cuando yo estaba en mi casa, que mi mamá me ve, me dice, ¿y qué tú haces aquí? Dígole, no te preocupes que yo me voy, porque allí yo estoy mejor que aquí. Y fui, busqué ropa y me volví a ir para el hospital porque yo no podía estar en mi casa. Y cuando me dan el alta el otro día, porque yo no tenía problema de locura, ni de psiquiatría, ni de nada, lo que tenía infección en los riñones, y me dan el alta el otro día y me voy para mi casa, y estoy yo en mi casa por la mañana, bajo tratamiento, y eran las 12 del día y yo siento olor a comida. Y estaba, por supuesto, yo todavía no estaba recuperada.
Y a las 12 del día bajo y estaba mi mamá con otro esposo que tenía. Y yo le dije, ¿y no hay almuerzo para mí? Y yo estando enferma, en recuperación, ella me dijo, no, porque yo no sé si tú comes camarones. Son cosas que nunca se me han olvidado. Y me dio tanto dolor que yo dije, yo salí de un hospital, estaba enferma, y que mi madre no es capaz de darme un plato de comida. Hermanos, rompí la puerta del cuarto de mi mamá, cogí una cuchilla, guillé y me corté las venas porque quería morir. Porque ya no aguantaba más. Ya no aguantaba más el sufrimiento. Y un vecino se mandó a correr, me alcanzó en el río, me llevaron para el médico, me cosieron como si fuera un animal, porque de la forma que, gracias, que yo me corté las venas es de la forma que normalmente las lesbianas siempre se cortan. Y bueno, llegué a mi casa y después mi mamá le pone candado al refrigerador con una cadena de este gordo para que yo no tomara ni agua. Es decir, que en mi casa yo no tenía el apoyo de nadie. Son cosas que han pasado, pero son cosas que marcan la vida de uno. Que tú no tengas el apoyo de tu padre, de tu madre, ni que para que te dé un plato de comida. Y ahí tuve que, hermanos, me recuerdo que conocí un muchacho, me fui a vivir con él, pero ya después me separé de él y, hermanos, comencé la vida del mundo, de las mujeres del mundo. Y esa fue mi vida completa. Comencé en la idolatría porque cuando yo conocí, es decir, cuando yo tenía 10 años, en ese cambio de vida que mis padres se separaron, yo comencé a ir sola a la iglesia. Yo tenía 11 años y yo iba sola a la iglesia porque había algo que a mí me llevaba a la iglesia y yo no sabía lo que era. Y el pastor de la iglesia me enseñó a tocar el piano. Me enseñó a tocar un himno que se llama Cuán gloriosa será la mañana. Y eso es lo único que he aprendido en el piano. Nunca fui a una escuela, pero por lo menos yo sé que si toco la tecla suena. Como ahorita con la pastora que nos gozamos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, comencé el mundo. Después conocí al padre de mi hija. Y me recuerdo también que cuando conocí al padre de mi hija, él me dijo, vamos a salir, y yo le dije, no, yo no puedo ir contigo el sábado porque tengo que ir a la iglesia el domingo. Yo no había tenido un encuentro con Dios todavía, pero yo necesitaba ir a la iglesia. Y fui a la iglesia y ya después me olvidé y comencé con él, y ahí comencé en la idolatría. Ya antes de eso yo estaba en la idolatría después que yo salí de la prisión, después que conocí al muchacho, vi una señora que tiraba las cartas y yo comencé a ir con esa señora. Y ya mi vida dependía de lo que la señora decía. Es una señora que yo la quiero muchísimo. Ella se había convertido a Cristo, que es otro testimonio, se apartó y ahora yo le estoy orando a Dios para que la traiga otra vez a los caminos del Señor. Amén. Entonces, me recuerdo que cuando estaba embarazada de mi hija, ahí comenzó el enemigo. Ya no era hacerme la vida imposible directamente a mí, sino a querer destruir la vida de mi hija, de mi familia, de todo el mundo. Y me recuerdo que me sentía mal y yo iba caminando por la calle y yo sentía como que se me estaba saliendo. Yo tenía como 4 meses de embarazo y sentía, y le decía, mami, ya después yo había regresado para casa de mi mamá porque el padre de mi hija tenía aquel tiempo buena situación económica y mi mamá en aquel tiempo también había que tener economía, así era como me aceitaba. Entonces, me recuerdo que el padre de mi hija, yo tuve poco tiempo con él, pero ahí comenzó
la idolatría, porque comencé a visitar personas y comenzaron a decirme que mi hija no iba a llegar a los 15 años, que iba a morir. Comencé a meterme en la idolatría, mi madre, mi hermano, yo. Tristemente en aquel tiempo también, como mi madre no tenía a Dios, mi hermano se crió en una escuela de pequeños, de primaria, de niños de la patria, niños que no tienen padre. Mi hermano y yo nos criamos en ese, así. Entonces, comenzó la idolatría, hermano, y comencé a meterme en las cosas de la santería cubana. Y lo primero que hice fue ir a lo más oculto de la santería cubana, que no es la santería, es el palo, que ahí es directamente ya con los espíritus inmundos, que Jehová reprenda todo, que dice que es trabajar con los muertos. Toda mi familia se rayó en palo, para las personas tal vez que estén mirando. Tuve que rayarme yo, tuvo que rayarse mi hija, siendo una niña, una bebé. Me recuerdo que mi madre me lleva primeramente a casa de un hombre, de un brujero, y ese hombre se sentaba, pero las personas que estaban ahí no eran de La Habana, eran de otra provincia, que como el hombre era famoso, las personas iban allí a verlo. Y como yo estaba en el mundo, yo llegaba por la madrugada, porque yo, después que mi hija nació, yo me separé del padre de mi hija, yo tenía que buscar mi vida. Entonces, aún con 3 meses, ya yo salía para la calle. Con 3 meses después de mi hija haber nacido. Y yo había llegado a la discoteca a las 5 de la mañana, a las 4, y a las 6 había que salir para el monte donde estaba el hombre. Y me recuerdo que estaba el hombre sentado, y el hombre comienza a decir de que él era el muerto no sé qué, y todas esas cosas. Y yo me estoy quedando dormida de la mala noche. Y ese hombre cogió un jarro que tenía en la mano y me lo lanzó. Y me dijo, porque es una falta de respeto. Y yo cogí, me paré y le dije, usted no es nadie. Y es en un momento donde estaban reunidos personas porque estaban trabajando la brujería. Había una persona que estaba poseída por un demonio. No es que estaba, como dice el cubano, estaba montado con no sé qué espíritu, no, estaba poseída por un demonio. Yo lo desafié y le dije, me voy. Y mi mamá dijo, ay, mija, mira cómo tú te vas a ir. Le dijo, sí, yo me tengo que ir. Porque él es un falta de respeto. No, que si yo no soy si no soy yo quien salva a tu hija, nadie la va a salvar. Digo, eso es mentira. Y me paré y me fui y buscamos a otro. Buscamos a otras personas que eran más brujeros que ese. Y es verdad, hermano, que los cubanos no se dan cuenta de algo. La religión del palo lo que trae es miseria. No hay una persona que sea palera en Cuba que viva bien, porque todo lo que tiene es miseria. Todo es oscuridad, es tiniebla. Y me recuerdo que comencé, hermanos, cuando mi hija tenía 6 meses, 9 meses, me fui del país. Pero yo me fui ligada a esa gente que trabajaba en el palo, que era lo peor de Cuba es el palo. Y allá me fui para Guadalupe, que es una colonia francesa, y allá estuve yo. Y pasé cosas también porque estaba sola. Y yo era una de las personas que me metía en los problemas ajenos. Yo no podía ver un abuso porque yo me metía. Y vi a una muchacha francesa que unas personas de colores, esos de creola, haitianos, se la querían llevar en un carro, eran 4, y yo me metí y le dije que no. Y la muchacha estaba borracha. Y yo quería sacar a la muchacha. Y hubo uno que vino y me dijo que si yo era otra del mundo, para no decir la palabra. Y yo, siendo cubana, imagínense, como somos también los latinos, era un negro grande, pero yo le dije, yo no tengo miedo, cogí una botella, la piqué y le dije, ¿qué tú vas a hacer? Y comencé a correr atrás del hombre. Y el hombre, parece que como él era jefe y yo lo hice correr, eso... Yo después vino con una cabilla, me tuvieron que sacar por la parte de atrás de la discoteca, y yo me recuerdo que estaba trabajando en un bar y allá se apareció el negro y me puso una pistola en la cabeza. Y Dios me libró de la muerte también. Y me dijo, si tú no me pagas 5,000 francos, yo te voy a matar. Y tuve que regresar para Cuba. Y allá
cada vez que mi mamá iba a ver a esas personas que trabajaban la brujería, ellos le decían hasta el color de la ropa que yo tenía. Porque Satanás, que Jehová lo reprenda, es adivino de nacimiento. Mi mamá, esa persona le decía hasta la comida que yo me estaba comiendo. Y me recuerdo que yo estaba tan metida con esas personas que allá esa señora me dijo que invocara ese demonio para que yo trabajara allá. Y allá en Guadalupe yo invoqué ese demonio y comencé a trabajar con ese demonio y a hacer fuego, y la candela subía hasta aquí. Y es verdad que eran personas también que me buscaban porque ya yo como que estaba trabajando la brujería, el engaño del enemigo. Después me regreso para Cuba, y cuando regreso para Cuba, pues mi vida no fue fácil tampoco, porque cuando yo me voy, es decir, yo tenía un cuartico que el padre de la niña había hecho negocio con mi mamá, le dijo, está bien, vamos a permutar de aquí para Centro Habana, y el cuarto de atrás yo lo arreglo, yo lo preparo, y la parte de adelante yo te la arreglo a ti, pero tú me das la parte de atrás. Y yo me independicé. Cuando salgo del país, que me voy para Francia, le dice a mi mamá, yo le digo a mi mamá, yo no voy a regresar más a Cuba, coge mi cuartico y tu apartamento y permútalo por una casa más grande. Y de ahí nos fuimos para los sitios, para donde actualmente tengo mi casa. Pero cuando yo llego, hermanos, en vez de recibir abrazos, no recibí abrazos. Mi mamá había puesto a la niña en un círculo infantil, y cuando yo llego ella la sacó y me dijo, bueno, ya tú estás aquí, tú eres su mamá, búscate tú el círculo, búscale tú todo. Y sacó a la niña, que no me hizo daño a mí, sino le hacía daño a la niña, porque eso era para bien para mi hija. Entonces yo no tenía ni llave de mi casa. Me recuerdo que hay una vecina que me vio el día entero con la niña afuera de 2 años y me sacó un plato de comida, un poco de arroz blanco con huevo, que todavía se lo agradezco. Y comencé mi vida hasta que yo dije, bueno, no puedo vivir con mi mamá. Mi mamá me dijo, esta casa tiene el techo alto, divide, y para que cojas la parte de arriba. Y yo me hice mi cuartico, mi apartamento arriba, pero ya estábamos metidos en la religión. Entonces, hermanos, mi hermano falleció a los 35 años, van a ser 6 años que él falleció, dejó un niño huérfano, pero mi hermano en aquel tiempo, como estábamos arraigados con aquellas personas, mi hermano iba al cementerio y se robaba las cabezas de muertos y las sembraba en mi casa. Mi casa era un cementerio, porque ya no era que íbamos al palo, ya era que estábamos trabajando el palo dentro de la casa. Entonces en ese tiempo también, como yo estaba en el mundo, yo había conocido en una discoteca en otra provincia a un muchacho es decir, no sé si se puede decir la palabra, que es del otro lado. Entonces él me dijo, yo quiero ir a La Habana, yo quiero buscar un alquiler. Y yo le dije, bueno, yo te voy a buscar un alquiler. Pero el muchacho llega de madrugada y toca el timbre de mi mamá. Yo lo estaba esperando porque ya el alquiler estaba preparado, pero mi mamá lo que hace es alquilarlo en su casa. Y ese muchacho vino con su pareja. Ya después yo le dije, mami, tú tienes un hijo varón, tú no puedes alquilarle a esas personas. Y ella me dijo que no me metiera. El chiquito se fue. Después vino el muchacho, ya no vino con la pareja, vino con 4 muchachos más. Después se fue, volvió a venir, vino con una muchacha, pero para buscar la vida en la calle, lo que hacía yo. Y después trajo a una muchacha que era menor de edad también y la llevó para mi casa. Y me recuerdo que en aquel tiempo la muchacha se había escapado de su mamá, y su mamá era policía. Y resulta que cuando la madre se entera, como trabaja en la policía, pues le hace denuncia a mi mamá, y por poco mi mamá pierde la casa. Y mi mamá estuvo 3 meses presa en una prisión en La Habana que se llama el Manto Negro. Y allí fue donde ella conoció a Cristo. Allí ella comenzó a clamarle al Señor, y a los 3 meses la sacaron.
pero aún allí decía que había ido presa por culpa mía. Entonces, hermanos, hay que darle gracias a Dios porque antes de ella ir presa, ella iba a hacerle santo a mi hermano, lo que se dice santo en Cuba, que es estar un año vestido de blanco, hacer pactos satánicos y todas esas cosas, y Dios no lo permitió. Dios permitió que ella fuera allí a la prisión para que se pusiera, se reconciliara con él, porque si mi hermano le hubiera hecho igual que a ella, le hubieran hecho el santo, se hubieran vuelto locos, porque hasta Satanás, que Jehová lo reprenda, él tiene sus rangos. Todo comienza primero, tienes que ir con el babalao, tienes que coger la manorula. Ya yo estaba metida también en todo eso. Yo la primera vez, ella se convierte a Cristo, después ella me dice vamos a la iglesia, y yo voy a la iglesia, vienen los pastores y botan todo lo que yo tenía de religión. Todo lo rompieron, hasta cosas de oro que yo tenía en el cuello me rompieron porque yo usaba mucha prenda, yo era muy vanidosa. Yo tenía arete en todo esto de aquí, y en los aretes, como mi pelo es rizado, me rajaba la oreja y tuve que cortarme un pedacito que no se ve porque las tengo chiquitas, pero bueno. Y hermanos, ahí comenzó todo. Vinieron, rompieron las cosas, los pastores limpiaron todo, y fui a la iglesia y yo tenía úlcera. Yo tenía una úlcera en el estómago. Y cuando yo voy a la iglesia, que me entrego a Cristo, que vienen, rompen todo, habían unos jóvenes, así como el muchacho, eran como 4 o 5 jóvenes, y oraron por mí y Cristo me sanó de la úlcera. Pero como no era el momento de Dios, por eso yo le digo, si usted está aquí, siga firme, no se aparte de los caminos del Señor. No se deje llevar porque si una persona le dijo vamos para otro lado, no, siga firme que en el tiempo de Dios, Dios va a hacer algo más grande en su vida. Y me recuerdo que yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo sentía que me erizaba, pero no pasaba nada en mi vida. Y de la iglesia me iba para la discoteca. Entonces volví para el mundo otra vez, volví a buscarme otro padrino, volví a recibir todas las cosas de santería otra vez. Volví a hacerlo todo de nuevo y comenzó una enfermedad en mi estómago. Comenzó la yeyunitis, gastritis, después comenzó yeyunitis crónica, después comenzó más enfermedad, al punto que ya yo tenía la madre del cáncer en el estómago por el pecado. Cuando yo vuelvo a Cristo, que yo vengo a Suiza y traigo todo eso, palo, piedra, todas esas cosas, yo las traje a Suiza. Hermanos, resulta que aquí era en Europa donde Dios quería tratar conmigo. Y me recuerdo que fui a la iglesia y hubo obstáculos para yo ir a la iglesia, porque cuando yo quería ir a la iglesia, Dios puso el sentir, pero yo tenía una amiga que se fue para la discoteca y me dijo, cuídame a los hijos. Ella tenía 3 hijos, pero yo no dormí esa noche. Yo me pasé toda la noche sin que me pagara, arreglándole todo, porque yo soy una persona que no me gusta el reguero y me gusta ayudar y le arreglé la casa y los escaparates de todos los hijos de ella toda la noche arreglándole. Al otro día, hermano, se supone que yo debo estar cansada para ir a la iglesia. Pero Dios es tan bueno que cuando Dios tiene un propósito, Dios lo cumple. Había una suiza, esposa de un cubano que yo había conocido por casualidad, y en mi mente yo le dije, vamos, ya yo había hablado con ella para decirle, vamos el domingo a la iglesia, que si tú tienes brujería allí te la van a romper. Yo no sabía todavía, yo iba a la iglesia pero no sabía, no tenía un encuentro con Dios todavía. Y Dios la usó para llevarme a la iglesia sin dormir, hermano. Vamos el domingo por la mañana, cuando llegamos a la iglesia, hermano, estaba cerrada, el culto era por la tarde. Llamo por teléfono, el tratado tenía un nombre a otro cantón aquí en Suiza y me dijeron de que no, que era por la tarde. El Señor usó a esa suiza, fui a su casa, almorcé con los padres y después vine a la iglesia con ella y con la hermana, y después me llevaron para mi casa, y así fue como yo conocí a Cristo. El enemigo no permitió que yo durmiera para ponerme cansancio.
vine a los caminos del Señor y ahí comenzó otra lucha, hermano, también, porque el enemigo no descansa. Yo me convertí en la Iglesia Misionera Mundial en Zúrich, pero bueno, pasaron muchas cosas también en esa iglesia. Pasaron muchas cosas, pero ya yo me había enamorado tanto de Dios que aún sin yo estar bautizada en el Espíritu, sin estar bautizada en agua, Dios me usaba en sanidad dentro de la congregación. Y los hermanos tal vez me pueden ver, saben que no miento, pero habían tanto celo que yo veía las cosas y yo le decía a la pastora, y la pastora como que me cogió odio, al punto que me aparté de la iglesia, porque después de los 8 meses de yo estar en la iglesia, yo caí en pecado, pero yo era una bebé todavía. Pero fue tanto que crecí tanto que me creía mejor que otra persona. Y Dios permitió que yo cayera para que comenzara de cero. Porque yo lo que estaba mirando era que las hermanas estaban haciendo las cosas mal y que yo era nueva y que Dios me usaba. Y ahí Dios permitió que yo cayera para que comenzara de cero. Entonces, hermano, ya como yo veía las cosas que pasaban, me recuerdo que había llamado yo al pastor David Echalar en Italia para decirle que la pastora tenía unos hombres en el altar durmiendo en la iglesia que no eran cristianos, que habían venido de España. Y yo le pregunté, pastora, ¿por qué están estos hermanos durmiendo? Y ella me dijo que por la misericordia de Dios. Pero en el espíritu yo era nueva, pero yo tenía antes el primer amor es precioso. Y me recuerdo que Dios me mostró lo que había uno de ellos que estaba haciendo. Y como yo no estaba conforme con la respuesta de la pastora, yo llamé al presidente de la obra y le dije lo que estaba pasando y la llamó y mandó a sacar los hombres. Y comenzó el odio de esa señora, que tal vez me escuche, hacia mí, al punto de, estando yo aquí en Cuba, mi mamá estaba yendo a una iglesia de Asamblea de Dios y esa iglesia se había destruido porque había un pastor que se había encerrado en la iglesia, estuvo 3 años encerrado porque le vino un espíritu inmundo diciendo que Cristo venía. Y estuvo 3 años encerrado con un grupo que hacían hasta orgía. Y muchas ovejitas se dispersaron. Entonces le dije, mami, mira, yo estoy en el movimiento, hay un pastor que dicen en Cuba que es del movimiento para que sea el mismo, y el pastor no lo aceptaron en el movimiento, no sé por qué, pero bueno, entonces de Cuba, ¿no? Que allá había ido Ortiz, que era el presidente, que había cosas que bueno. Entonces, hermano, me recuerdo que la pastora llamó a otra hermana de allá de la parte de Ginebra para decirle de que le dijera al pastor que esa iglesia en mi casa no podía ser porque el pastor fue y ungió la casa y vio que hacía falta para un culto. Y bueno, por ahí comenzó, ya es otro testimonio, después que me convertí y muchas cosas que han pasado en mi vida, pero bueno, es bueno que nosotros tenemos que entender que los ídolos no tienen poder. Y que aún, hermano, porque yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tú no me escogiste antes, más jovencita, Padre? Porque yo sé que si yo le clamo a Dios, Dios me va a responder. Y dice la palabra que, como dice David, no he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y si yo dependo de Dios, a mí nada me va a faltar. Ahora sí vamos a ser procesados, porque cuando yo vine a los caminos de Dios, acabándome casi de convertir, a mí me botan en Suiza con mi niña de 15 años para la calle. Me dieron 3 días para que saliera y allí no es fácil encontrar un apartamento, porque allí usted tiene que meterse en internet, buscar la inmobiliaria, ver qué casa se están alquilando, mandarle un correo, ellos te responden el correo con el teléfono de la persona que vive ahí para que vayas a visitar la casa. Cuando vas a visitar la casa te dan un formulario, tienes que llenar el formulario, en el formulario ven qué permiso tú tienes y cuánto tú ganas. Y yo estaba dependiendo de la social, que ese es otro testimonio. Cuando me convertí a Cristo, hermano, yo vine a este país porque vine casada con un alemán.
Un alemán que le pido perdón a Dios, no me gustaba, pero yo estaba en ese mundo y yo quería salir de mi país. Yo no lo soportaba. Llegué aquí y ya estoy aquí, y ahí comenzó un proceso. Yo estaba sola. Pude traer a mi niña a los 4 meses. Sufrí mucho con ese alemán porque no me quería dar el permiso. Él llamaba a migración, al mes el permiso me lo deben dar aquí. Y decía, no le den el permiso a mi esposa. Después llamaba, denle el permiso. Después iba personalmente y decía, no le den el permiso. Después mandaba un correo, y así estuve yo 4 meses, casi 5, sin permiso en este país. Cuando fui a migración, él me dijo, no vaya. Dígole, yo voy, yo hablo francés, gracias a Dios. Yo estuve en otro país y aprendí el francés. Y fui a migración, y me dijo la muchacha, me viró la computadora y me dijo, mira, él llamó, él vino, él mandó un correo, y por eso es que no te hemos dado el permiso. Y cosas que aquella otra grinia era agresiva y le lanzaba lo que tenía en la mano, esta nueva grinia no. Esta nueva grinia lo que hace es orar, no discutir, no responder, porque Cristo cambia, Cristo transforma. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Y hermano, cuando vine a Cristo, yo no tenía nada de nada. Y la señora que me hizo la traducción para yo pedir ayuda en la social me dijo, te voy a decir la verdad. Yo no pensé que te iban a ayudar, porque yo he ido con mujeres que tienen más necesidad que tú y no le han dado ayuda. Y tú, mira cómo te ayudaron. Digo, porque yo soy cristiana. Yo comenzaba en los caminos del Señor y yo me tuve que ir de esa casa y me fui para otra casa, pero ya Dios tenía mi casa, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida, porque me libertó de la idolatría, me libertó del mundo. He visto que aún, hermano, yo le decía, Señor, ¿por qué no me llamaste desde antes? Ya Él me había llamado desde el vientre de mi madre. Lo que pasa es que el enemigo no quería que Dios cumpliera su propósito en mí, porque esos son impedimentos. ¿Y por dónde comienza? Por los padres. Porque si mi madre hubiera seguido firme, las cosas hubieran sido diferentes. Pero él sabía, el enemigo, el propósito que había en mi casa. Y en mi casa yo le doy gracias a Dios, porque poco a poco hemos ido cambiando. No somos perfectos, pero Dios está tratando. Yo vine aquí de vacaciones, supuestamente, yo vine a un congreso, digo, yo voy a ir, un día el congreso es el sábado en otra iglesia que estuve ayer, para la gloria de Dios. Dios me habló, mi niña, mami, me voy contigo, yo nunca he ido a Madrid. Digo, le está bien, vamos. Mi niña, ayer Dios la sacudió, Dios le habló y Dios le aló las orejas. Gloria a Cristo. El aplauso para Dios con deseo de dárselo, amén. Y bueno, todavía hay ataduras, pero ella salió anoche, llegó temprano, y yo le estaba contando al pastor que decía, mami, hay que orar por España, mami, que Dios nunca me traiga a predicar a este país. Y yo decía, Padre, gracias, porque no es fácil, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Y yo lo que le exhorto es, hermano, para Dios no hay nada imposible. Yo buscaba en el mundo lo que Dios podía darme. Dice la palabra de Dios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo he sido procesada por Dios al punto de no tener que comer en mi casa, pero Dios nunca me ha abandonado. Yo he visto cómo Dios toca corazones para bendecir a mi vida. Y hoy yo tengo negocio. Claro, no en Europa, lo tengo en mi país, pero es nuevo, pero yo sé que va a prosperar. Y Dios no me abandona. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa, hermano, extendamos nuestra mano al necesitado. Hoy en día los pastores no se ayudan entre ellos. Entonces yo, con respeto a los concilios, todo el dinero es para el concilio y para arriba, y hay pastores abajo, hermanos, que necesitan ayuda, y debemos ayudarnos unos a otros. Entonces, por eso es que sucede, sí, a lo mejor puedo tener dinero, pero ¿cómo está mi salvación? Entonces busquemos las cosas de Dios.
Dios provee, Dios bendice, pero hay que serle fiel, porque Él tiene una promesa en Deuteronomio 28 para cada uno de nosotros. Si caminamos en obediencia y en santidad, seremos bendecidos a la entrada, en la salida, en el campo, en la ciudad. Nuestra canasta de amasar no faltará el pan. Hermano, vamos a ser sanados de toda enfermedad. Y le doy gracias a Dios que me sanó del cáncer que se me estaba formando, porque cuando vine a Cristo aquí en Suiza, yo fui al médico con mi esposo y mi esposo se quedó así porque Dios me dio un esposo nuevo. Yo vine a Cristo sola, pero Dios me dio un esposo que no tiene hijos y nunca se había casado, porque lo que hace Dios lo hace perfecto. Es decir, las cosas viejas pasaron y le doy gracias a Dios. Me había casado una vez por papeles, pero ese matrimonio a Dios no le agradó, porque yo nunca tuve amor. Lo mío fue un interés, no fue un gusto. Hay quien juzga, pero hay del que apunta. Entonces, hermano, Dios me sanó de cáncer en el estómago, que cuando yo fui con mi esposo, que me hicieron la endoscopía, yo no tenía nada. Aquí Dios me sanó de la tiroides. Yo tenía que operarme de la tiroides. Y hermanos, yo tuve 5 años. Tenga paciencia, lo que usted le pide a Dios, que usted lo va a recibir. Yo estuve mínimo 5 años orándole a Dios que me sanara de la tiroides. Y cuando me iban a operar, que yo le dije al médico, por aquí no, por aquí, con un robot, Dios no lo permitió. Porque el que me iba a operar era otro médico. Y cuando me ve me dice, pero le ha crecido. Dígole, si usted nunca me ha visto y no tenía ni una historia clínica en la mano. Y salí para afuera y le dije, Padre, no permita que me opere. Yo te llevo años orándote. Y cuando me hicieron los análisis para operarme, ya yo fui libre de la tiroides. Gloria a Cristo. Pero cuidado también, porque a los 8 meses de yo haber pecado, que yo caí en pecado, hermano, me vino una úlcera corneal en el ojo, porque el pecado trae enfermedad. Pero cuando yo me arrepentí, porque somos cristianos, pero somos los más criticones y los que más juzgamos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo me recuerdo que yo me fui para Cuba en ese tiempo del movimiento, de la pastora y de todo. Yo me recuerdo que yo fui con ese pastor y yo le dije, porque eso es otro testimonio, que Dios me llevó 3 días a un hospital y y usó a un hombre llamado Jeremías de otra nación de África para hablar a mi vida. Por eso mi testimonio es muy largo, pero yo le doy lo más especial, amén. Y me recuerdo, hermano, que producto del pecado me salió la úlcera, pero yo le dije, hasta aquí llegaste, Satanás, que Jehová te reprenda. Y fui donde el pastor y le dije, pastor, me quiero bautizar. ¿Tú estás segura? Dígole, sí, porque ya yo me arrepentí y ya yo me puse a cuenta con Dios. Y cuando yo me bauticé en el agua, hermano, Cristo me sanó de la úlcera. Cuando yo salí del agua, para muchos decía, pero tú tienes que bautizarte con el pastor. Dígole, no, yo quería bautizarme como le dijo el Señor, le dijo Felipe al etíope. El etíope le dijo, ¿y quién impide? Mira un charco ahí, ya tú me predicaste. Ya yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Ahí hay un charco. Y dice, bueno, si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú puedes. Y yo me bauticé y fui sana en el agua, hermano. Porque el bautismo es un paso de fe, es para nacer de nuevo. Pero primero había un arrepentimiento en mi corazón cuando el Señor permitió que yo me bautizara y sanarme. Y aquí estoy. Con lucha, con prueba, el enemigo levantándose, pero agarrada de la mano de Dios. Como dice David, pacientemente esperé en Jehová y me sacó del lago de la desesperación y del lodo cenagoso. Esperemos pacientemente porque hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí mi parte, porque si no, no terminamos hoy. A quien le siga. Amén.